Ah, hola, buenas noches a todos los que nos estáis viendo en directo y a los que nos verán en diferido y a las que nos verán en diferido. Os damos la bienvenida a esta nueva edición de la diáspora española, vuestro canal desde todas partes. Um, y, y bueno, hoy y de cara a las próximas elecciones, la última cita electoral del 28 de mayo, hemos decidido poner el foco en los diferentes procesos de negociación y en la cristalización en las que se han dado en las distintas comunidades autónomas. Hay que decir que en comparación con la última cita electoral han habido bastantes más. Hay en las comunidades hay coaliciones de izquierdas y bueno, dada la situación, dada la fuerza que están cobrando los movimientos de extrema derecha y la derecha en general, pues es una cita en la que jugamos mucho y por estas razones la formación de todas estas coaliciones es siempre un ejemplo porque necesitamos una izquierda que apoye por los valores éticos, sociales y feministas y que de alguna manera presente una respuesta unitaria a este auge de los movimientos de extrema derecha. Por esa razón queríamos poner el foco precisamente en estos procesos de negociación, en las razones por las que se han dado estos resultados, que podemos decir que son un éxito, y aquellos puntos de los programas que han permitido que los partidos encuentren puntos de encuentro. Por esta razón, hemos traído aquí a dos invitados y a una invitada a los que pasamos a presentar. En primer lugar, buenas noches, Bea, ha estado con nosotros, es candidata por Extremadura, va en las listas por Extremadura, y te agradecemos mucho que vengas, que estés otra vez con nosotros, Nerea. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Diego Ferraz, de Alianza Verde. Es coordinador autonómico en Madrid y también nos contará algunos de estos detalles de informe que nos interesan hoy. Y por último tenemos a Juanjo, Juan José Blas de Podemos, enlace de coordinación con la Secretaría de Organización de Podemos. Um, como os decía, realmente, si queréis, podemos hacer un pequeño repaso primero de todos aquellos lugares donde se han dado las diferentes coaliciones. Tenemos que, por ejemplo, las formaciones de Podemos y Izquierda Unida han hecho coalición en 10 de las 12 comunidades a las que se opta a las elecciones, y Alianza Verde asimismo también está presente en 6 de las mismas. En concreto, tenemos las tres formaciones presentes en Madrid, Murcia, Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha. No sé si me dejo alguna. Y aparte de eso, tenemos también a Podemos y Izquierda Unida en Cantabria, en Baleares, en La Rioja. Se dan otras alianzas, por ejemplo, en Valencia con Izquierda Unida y Podemos, pero también tenemos alianzas de más países que participan en la coalición de Madrid y en Murcia junto a ECO y en Asturias junto a Izquierda Unida. Así que tenemos, frente a este paisaje que tenemos, nosotros queríamos empezar con un pequeño ejercicio de calentamiento para vosotros. Y bueno, este ejercicio se constituiría en pediros una valoración general. Sería pediros una valoración general, dada este éxito y las numerosas coaliciones que han podido darse. Nos gustaría, un momento, perdón, disculpadme. Sí, queríamos pediros una valoración general de estos diferentes procesos de confluencia que se han dado en las diferentes autonomías al respecto de los procesos de negociación, de las expectativas y de los resultados finales. Para ello, si podéis usar 2 o 3 minutos, perfecto. Si no, podéis extenderos lo que queráis.
¿A quién le gustaría empezar? ¿Quién prefiere empezar? Nerea, creo que ha levantado el dedo. Bueno, me estaba rascando, pero Lo sé. igual. Sí, lo sé. Sí, sí, si no les importa a mis compañeros, yo puedo tirar. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, que siempre me invitáis y nosotras desde Izquierda Unida Exterior lo agradecemos mucho. Y bueno, o sea, nosotras en general, en Izquierda Unida, valoramos muy positivamente que en estas elecciones haya habido muchos acuerdos de unidad, no solo con Podemos, ¿no? También con otras fuerzas, Alianza Verde, por ejemplo, está también con nosotras en Extremadura. Vino el otro día su coordinador, no sé, coordinador general, no sé cómo cada organización llama a su, bueno, figura, digamos. Y demás, entonces, bueno, nosotros lo valoramos muy positivamente. Hay acuerdos más que nunca, como bien ha dicho Chico, y bueno, creemos que también hay que seguir ampliando el espectro, ¿no? Hay que seguir metiendo a todas esas formaciones que al final tenemos mucho en común. Podemos a lo mejor organizarnos de manera diferente, pero para lo que es el grueso, los programas son muy parecidos y creemos que es esencial que la unidad sea un camino posible que se vaya abriendo también a más espacios. Al final, en Izquierda Unida lo llevamos en el ADN, no por algo nos llamamos Izquierda Unida. Izquierda Unida se formó hace muchísimos años, en los años 80, y fue el Partido Comunista quien empezó a hablar de la unidad en la izquierda y por eso Izquierda Unida nació. Izquierda Unida se compone de varios partidos dentro de la organización y bueno, nosotras también en 2015, por ejemplo, con todas estas mareas, con Ganemos, con Toma la Palabra en Valladolid, etcétera, etcétera, eso también se empezó a hacer, Unidad Popular. O sea, esto para nosotras no es nuevo, venimos rodadas, ¿no? Por así decirlo, y para nosotras es esencial. También porque entendemos que las elecciones no es un fin, no es un objetivo, es simplemente una herramienta para seguir cambiando la vida de la gente en las instituciones, pero nosotras venimos de una base social, que es lo que sostiene Izquierda Unida, y luego ya podemos seguir hablando. Le voy a dar paso a mis compañeros. Muchas gracias. Diego, creo que comenté al principio que estabais también en Alianza Verde en varias coaliciones, Madrid, Murcia, Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha. ¿Cómo valoras tú estos tres pilares de proceso de negociación, expectativas que se tenían al respecto y los resultados finales desde la perspectiva de... Bueno, buenas noches a todo el mundo. Gracias por la invitación. Me sumo al agradecimiento que comentaba Nerea. Creo que, a ver, obviamente creo que es un gran paso, como está diciendo Nerea, el que por fin empieza a ver cómo se hable de unidad de la izquierda. Ya desde hace, bueno, varios años con el Unidas Podemos surgió esa gran, digamos, unidad y ahora poco a poco, pues desde la Alianza Verde, la verdad que vemos, obviamente conozco mejor el caso de la Comunidad de Madrid porque me he recorrido todos los municipios a los que además a nivel autonómico vamos en diferentes, como comentaba Sisco, en diferentes coaliciones, diferentes comunidades, pero a nivel municipal también. Entonces también es importante eso, trabajar a nivel autonómico, también a nivel municipal. Los procesos de negociación, pues yo creo que fueron bastante sencillos. Al final, como decía Nerea, aunque haya formas de organización, de debate o de política interna diferentes en las diferentes organizaciones, las políticas de cara hacia la sociedad, hacia transformar la sociedad hacia un camino, son prácticamente similares, son muy parecidas y por eso es necesario y por eso vamos en coalición en gran, bueno, en bastantes sitios, que ojalá sean más. Comentaban el tema de que se batió récord en la Comunidad de Madrid también. Hemos batido récord en los municipios, claro. Y en general, las expectativas para el 28M a nivel Comunidad de Madrid, pues van bailando dependiendo de las diferentes encuestas, ¿no? A nivel municipal, a nivel autonómico. Y bueno, porque aquí, claro, hay otro factor diferente, también hay que reconocer la realidad, que es el factor más país en este caso, que no están aquí, pero también tiene gran fuerza, no así en el resto de territorios, que no tiene tanta, digamos, tanta fuerza o no cala tanto entre las diferentes estratos. Entonces, bueno, creo que todavía queda una campaña por hacer, estamos iniciando, digamos, el proceso real, o sea, como
o sea, legalmente no empezó la campaña como tal, entonces creo que todavía nos queda tiempo para seguir trabajando, trabajando, como no digo, no solo de organización a organización, sino en la propia coalición. A nivel personal, estamos participando en todos los eventos que podemos, tanto con Podemos como Izquierda Unida, en todos los eventos para explicar o darnos a conocer quiénes somos, ¿no? Ese lado más verde que podía, bueno, para visibilizar obviamente la crisis climática y ecológica que tenemos a día de hoy y la importancia de afrontarla cuanto antes. Muchas gracias, Diego. Juanjo, adelante, ¿qué nos puedes contar? Una valoración general. Sí, pues sí, claro, totalmente de acuerdo con los compañeros. La valoración muy positiva. Como has dicho, remarcar, o sea, en algunas comunidades el acuerdo estaba ya claro incluso desde el año pasado, desde diciembre, ya tenían claras las confluencias, sobre todo en aquellos territorios donde ya están trabajando juntos o están gobernando de manera conjunta o en la oposición. Pero lo que es de resaltar son esas 4 de las 12 comunidades donde no hubo confluencia en las últimas elecciones, pero sí la ha habido ahora, como son Murcia, Canarias, Navarra y Cantabria. Y entonces esas negociaciones porque no vienen de estar trabajando juntos, entonces eso es algo que se ha creado nuevo y por supuesto que es muy positivo. Y seguir, como ha dicho Nerea, pues seguir trabajando para la unidad de la izquierda y para poder englobar todas esas diferentes perspectivas, pero que al final, si ves los programas es un 90% muy parecido o igual con los mismos principios. Y también esto para o sea, como yo soy el enlace con Secretaría de Organización por parte exterior, lo que más me he centrado son las candidaturas para las autonómicas, pero también en las municipales, hay elecciones municipales y también en muchas de las ciudades se han conseguido confluencias. Sobre todo, por ejemplo, aquí tengo 9 de las 10 mayores ciudades de España. Entonces, eso también es remarcar, porque algunas ciudades, pues son, por la población que tienen, son realmente muy relevantes. Y bueno, ahí lo puedo dejar. Estás muteado, creo, ¿eh? Si estabas hablando. Estaba diciendo que, bueno, un elemento común que aparece en las valoraciones vuestras es esta necesidad de encontrar ese camino unitario y esa respuesta a lo que nos enfrentamos el 28 y al avance de la derecha y de la extrema derecha. Por eso, ahora os plantearíamos una pregunta que responde un poco a esa necesidad de entender. ¿Qué es lo que ha permitido este éxito? ¿Qué es lo que ha permitido esa coalición? ¿Cuáles serían los elementos principales que han hecho posible esa unión de la izquierda a nivel autonómico? ¿Y qué lección se podría aprender de eso a un nivel mayor, quizá en el futuro, que nos pudiera dar cierto optimismo? Repito la pregunta, quizá. ¿Sí, Nerea? Vale. No sé qué decir. Tú llámanos, porque si no, yo no sé si entro o entran los demás compañeros. De acuerdo. Por no pisarle a nadie. Según tu opinión, sí. Vale, pues creo que primero la responsabilidad. Y esto hay que recalcarlo. No creo que sea voluntad política, la tenemos todas. Pero necesitamos tener responsabilidad también. Y, por ejemplo, una de las cosas que creo que funciona mejor, y lo hablo desde la perspectiva, desde mi organización, que es Izquierda Unida, es el federalismo. Izquierda Unida nos organizamos de manera federal, es decir, las federaciones tienen su propio criterio, tienen su propia colegiada, tienen su propia coordinadora, y dependemos, obviamente, de una organización federal, de Izquierda Unida Federal, pero tenemos independencia porque al final las federaciones que estamos somos las que conocemos el territorio.
Y eso, a la hora de tejer alianzas, es esencial, porque nosotras en Extremadura, por ejemplo, o en el exterior, porque bueno, yo tengo esa dualidad, me conozco dos territorios, ¿no? Yo me conozco la realidad de mi territorio y soy yo la que lo lleva a mi organización federal. Entonces nosotras, tanto en exterior como, no porque no vamos en elecciones, pero en Extremadura, conocemos la realidad de Extremadura y conocemos todo lo que se ha ido trabajando con las demás compañeras, no solo de Podemos, que son nuestra aliada principal en Extremadura, sino también Alianza Verde y más partidos que han estado ahí. Por ejemplo, ha salido ahora uno nuevo extremeñismo, no sé qué, sí, nuevo extremeñismo, perdón, que me lío un poco con los nombres. Pero al final nosotras conocemos esa realidad y conocemos el territorio, entonces tenemos independencia para poder tejer las alianzas que necesitamos tejer. No dependemos de un central, nosotras lo hacemos, entonces obviamente si tenemos que necesitar ayuda de federal lo pedimos, pero al final esto es un poco el grueso de Izquierda Unida y eso es esencial a la hora de tejer, porque Madrid no conoce la realidad del País Valenciano, no conoce la realidad del exterior, pero las federaciones sí. Entonces, nosotras, la alianza aquí en Extremadura, y yo lo sé por las compañeras, ha sido fácil en el sentido de que sabíamos que queríamos ir juntas, porque no concibimos otra manera de cambiar Extremadura, porque lo hemos trabajado todo este tiempo. Entonces, eso es una de las cosas que es bastante importante, el conocer los territorios, el tener independencia y el confiar en las federaciones que tenemos, y porque al final es la militancia, ¿no? O sea, nosotros nos organizamos totalmente por una base social que es la que sostiene la organización, no es al revés. Entonces somos nosotras en la base social las que tejemos las alianzas, tanto los municipios como lo regional, y luego ya viene lo estatal. Y eso es muy importante, el tener esa estructura de base, de militantes de base, que son las que sostienen la organización. Y es ahí donde se pueden tejer las mejores alianzas, porque nosotras lo pedimos así, no nos viene dado de arriba. Nosotras, desde la base, decimos, no, aquí queremos ir juntas, porque no coincidimos que vayamos separadas de ninguna manera. Por parte de Alianza Verde, yo creo que también coincidimos en parte con eso. No es cierto que no es la misma, quizá la organización federalista que tiene Izquierda Unida, pero sí que creo que a nivel el electoral, el conocer que saber que la división de la izquierda siempre favorece a la derecha, tener en cuenta la ley electoralista a nivel municipal, autonómico, bueno, a nivel estatal también perjudica, y en este caso, yo creo que inconscientemente también está influyendo el gobierno de coalición actual a nivel estatal, que influye de que es algo práctico y notorio de que si las fuerzas a la izquierda del PSOE trabajan conjuntamente, son más fuertes que si lo hacen de forma separada. Pueden tener más pues más fuerza social, más fuerza política también para poder proponer cosas, para poder proponer leyes, legislación, propuestas o cualquier otro tipo de iniciativa que realmente ayude a transformar. Obviamente sabemos dónde está el tope, sabemos quién, digamos, frena muchas de esas propuestas, pero como digo, creo que rescatar la importancia de ese, yo creo que también ahora es un poquito quizá bajar justo lo contrario, ¿no? Bajar de ver el ejemplo a nivel estatal, pero creo que es un espejo bueno de ver de un ejemplo práctico que está funcionando a día de hoy, el primer gobierno de coalición que hay en la historia de la democracia. ¿Por qué no esas fuerzas que están a la izquierda del PSOE formando esa coalición también se pueden reproducir en las diferentes, a nivel autonómico, a nivel municipal, para poder llevar esas propuestas conjuntamente y que así pues tengan más valor, más importancia y que se hagan realidad y no queden en propuestas? Sí, gracias. Yo recalcaría también lo que ha dicho Diego. Al final, en clave electoral, cada partido va a defender sus principios y sus propuestas y te das cuenta al final, estamos aquí para luchar por los ciudadanos, por los derechos y para una vida mejor para los ciudadanos. Y te das cuenta de que si no vamos juntos, como hemos dicho al principio, teniendo un programa político muy parecido y unos principios donde pones la vida de las personas y el planeta primero,
te das cuenta que si no vamos juntos, la propia ley electoral te va a dar menos peso y no vas a poder realizar esos cambios que quieres. Y otros partidos más a la derecha, cuanto más a la derecha vas, pues más radical en la dirección contraria a cómo tenemos la visión nosotros. Y entonces casi que por necesidad y también porque queremos ir juntas porque tenemos el tiempo, en el pasado hemos estado trabajando juntas en muchos territorios, se trabaja muy bien, y también porque en el futuro para seguir ampliando este espectro y poder tener mucha más fuerza y poder poner estas políticas en práctica llegando al gobierno. Permitidme decir que comente algunos de los elementos. Habéis hablado de la importancia de la unidad. Nerea ha hablado también de la responsabilidad que tiene que ver con la convicción de tener que trabajar juntas y también el elemento de estar asentados en el territorio. Esto casi nos lleva a una pregunta quizá indirecta, más indirecta, pero ¿tenemos expectativas de que esto sirva como ejemplo, de que sea una situación ejemplarizante que se pueda trasladar a mayores niveles a pesar de la diferencia de lo que significa a nivel autonómico, a nivel nacional? No se trata de preguntar nada acerca de las elecciones nacionales, pero acerca de estos elementos que han permitido que nos entendiéramos, que se forman estas coaliciones, que presentáramos un frente común. ¿Qué se podría aprender? ¿Qué se podría llevar más allá a la política nacional? ¿Tenéis alguna idea a este respecto? ¿Tenéis esperanza o expectativa de que ocurra, de que se llegue a ese entendimiento? ¿Nerea? Vale. Ahora me he acordado. Yo sí tengo esperanza, ¿no? Creo que al final, eso, tenemos que ser responsables, al final se va a implantar la cordura, espero. Y al final la unidad sí funciona. Es que además nos dan las estadísticas perfectamente cuando vamos separadas y cuando vamos juntas. Es que incluso yendo separadas no llegamos a los números que llegamos si vamos juntas. Entonces yo creo que sí, creo que puede servir para que se vea que necesitamos unidad y que necesitamos sentarnos a hablar. En enero, creo que fue, desde Izquierda Unida ya propusimos tener una mesa de negociación con todos los partidos para sentarnos y empezar a trabajar, y no voy a hablar de las nacionales porque tengo que centrarme en las autonómicas, pero sí que ya propusimos en enero el sentarnos todas a empezar a trabajar esta unidad de cara a las autonómicas y a las generales. Todavía no se ha dado esa mesa, creo que se dará, espero. Y bueno, nosotras en Izquierda Unida ya hemos dicho que vamos a estar allí donde tengamos que estar. Siempre hemos sabido dónde tenemos que estar. Tenemos que obviamente poner en valor todos los partidos de la izquierda, que a lo mejor podemos tener algunas pequeñas diferencias, pero como ya han dicho los otros dos compañeros, son niñas. Si queremos cambiar de verdad y si queremos mantener todo lo bueno que hemos hecho en el gobierno de coalición este tiempo, tenemos que trabajar juntas, porque yo vería un fracaso absoluto, no por las elecciones, no por perder las elecciones, no por llegar al Congreso, sino por todo el progreso social que hemos conseguido en este tiempo que España llevaba pidiendo hace 40 años. Es poquito, es un paso muy pequeñito. No hemos cambiado toda la sociedad, pero sí que hemos avanzado bastante y creo que se puede seguir avanzando. Para eso necesitamos trabajar juntas y para eso necesitamos ser responsables, sentarnos y entender que esto no va de elecciones, esto va de transformación social, poco a poco, haciendo pedagogía, dándole poder también a las bases sociales, dándole poder también a nuestra base militante y simplemente porque creo que tenemos un país y un pueblo que
necesita de democracia y necesita de progreso y avances sociales, y somos nosotras las responsables, somos nosotras las que estamos haciendo la historia. No nos dejemos arrollar por la historia, cojámosla y hagámosla nosotras. Muy bellas palabras, Nerea, y con mucho sentido. Diego. Sí, decía que, claro, el caso que mejor conozco a nivel de negociaciones y a nivel de propuesta de coalición, obviamente, es el Autonómico de Madrid, en el que participé. Sin embargo, también creo que hay que preguntarse, ¿no? Y Nerea lo decía muy bien, el tema de responsabilidad y hacer, o sea, hacer autocrítica, hacer reflexión, que esto ya puede servir de cara, pues como decías, a las elecciones estatales, de por qué en unos sitios las mismas organizaciones van separadas y en otras no, o por qué hay organizaciones que dependiendo de las encuestas todas las organizaciones, la verdad que aquí tiran un poco y pecan a veces de ego, incluso no organización en sí, sino la propia persona que está representando a esa organización, y ahí es donde voy, lo que comentaba la compañera, de la responsabilidad de esa anteponerse a una persona antes de la responsabilidad política con la sociedad. Y en este caso, creo que sí que una vez pasadas las elecciones del 28 de mayo, no creo que sea el momento de hacerlo ahora mismo, que cada partido está inmerso en una campaña electoral compleja y dura y agotadora, pero una vez pasada sí que habría que hacer una reflexión de por qué ha sucedido que en algunos lugares han ido en conjunto X organizaciones, en otros no, y analizar los resultados. Eso nos va a poder dar una idea de por qué en algunas cosas está funcionando, por qué en otras no, y luego para esos estatales, si realmente se quiere formar una unidad o el organismo que sea o la forma en la que sea, pues también que sirva como ensayo, por así decirlo. Es una pena y es una lástima que se tenga que ensayar en unas autonómicas y municipales con la importancia que eso tiene. Pensamos que a lo mejor solo nos importa la parte estatal, pero no debería ser así, como comentaba Nerea antes, el tema de las peculiaridades que puede tener cada región, y más con, obviamente, el centralismo presente de Madrid que como absorbedor de demasiadas políticas. Entonces, repasando, creo que hay que hacer autocrítica, reflexión y analizar el por qué en algunos sitios organizaciones quieren ir en coalición, van en coalición, por qué en otras quieren ir y no van, y por qué algunas ya ni quieren ir ni van. Bien, pues por mi parte quisiera recalcar tres puntos. El primero es, desde la izquierda, con todos los partidos, pero somos pioneros en este tipo de confluencias. O sea, a la derecha no hay ninguna confluencia de este estilo, que yo sepa, no sé si ha habido. Entonces, realmente me parece muy innovador esta forma de organizarnos que sigue evolucionando lo más horizontal posible, lo más democrática y lo más inclusiva. Y, por ejemplo, desde que apareció Podemos, pues ha habido ciertos elementos que se han introducido en la política que ahora ya son más normalizados, pero igual los conceptos como primarias, bueno, igual Nerea me puede contar si en Izquierda Unida si eso ya lo llevaban haciendo, pero conceptos como primarias y también pues la igualdad y listas cremallera, que ahora, como digo, pues ya está como más normalizado y ya lo hacen incluso en otros partidos, pero pues estos son elementos muy pioneros y a la hora de organizarse, por ejemplo, yo vivo en Alemania y las confluencias y los gobiernos de coalición, Cisco, lo sabes, ellos están acostumbrados a incluso gobiernos de coalición que lo llaman el semáforo, ¿no? Ampel, que son 3. Y aquí en España, con 2, ahora mismo en el gobierno, pues ya estábamos ahí como, ay, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Esto cómo es? Entonces, realmente no tenemos que perder el miedo, tenemos que seguir practicando estas confluencias y llevarlas a la práctica. ¿Y qué se puede aprender? Pues se puede aprender mucho de las autonómicas, municipales autonómicas, a las generales. Al final, bueno, lo que estamos hablando, lo que comentaba Diego, de hacer autocrítica, cuanto más a nivel local vas, el candidato o candidata es mucho más importante su peso específico que el del partido. Y a veces cuando vas subiendo, sobre todo para candidatos y candidatas no muy conocidos, pues al final el partido y la marca del partido pesa más.
Entonces, bueno, que a veces por qué confluencias no funcionan, pues también depende mucho de la personalidad, si son personalidades compatibles o no compatibles, o la historia que haya habido en cada territorio. Entonces, es un poco complicado a veces hacer esas generalidades. Pero bueno, ya para terminar, hablando de elephant in the room, como decimos, ¿no? El elefante en la sala, yo soy muy optimista y sí que pienso que Sumar y Podemos van a encontrar una solución, un acuerdo. Vamos a ir juntos, quiero pensar, espero. Y bueno, porque al final ya sabemos que el enemigo no está aquí. El enemigo está más a la derecha y hay ciertas actitudes, hay ciertas propuestas que no son aceptables. Y ahí es donde tenemos que aclararnos. Y también hablando de otro elefante en la habitación, Vox, pues para las elecciones autonómicas, sobre todo con la caída de Ciudadanos, Vox va a entrar en muchos de los parlamentos autonómicos donde no estaba. Entonces, realmente ahí sí que hay que luchar. Y ahí lo dejo. Sí, pero y quizá a lo mejor no nos desviemos a la política nacional porque tenemos en vista las elecciones autonómicas y las elecciones municipales y entonces precisamente intentando aunar más esos o poner el foco en esos puntos de contacto. Uno de los más importantes que decía Nerea es ese territorio y es ese trabajo en el territorio. Muchas veces en municipios, también lo comentaba Diego, en municipios donde los diferentes partidos tienen que ver con situaciones en las que se tienen que poner de acuerdo sobre las que tienen que trabajar. ¿Qué tipo de trabajo habéis hecho en los territorios? ¿Y qué puntos habéis coincidido acerca de ese trabajo? ¿Qué trabajo se hace de base? ¿Y en qué puntos esos diferentes trabajos de base se encuentran? ¿O en qué temáticas quizás? ¿Sabríais comentarme, Diego? ¿Quieres comentarme algo al respecto? ¿Cuál es ese trabajo que hacéis, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a nivel de base, a nivel de territorio, donde os habéis encontrado en diferentes temas, en diferentes esferas, con otras agrupaciones? Pues básicamente el trabajo es más de escuchar y atender a organizaciones que ya existen, asociaciones vecinales principalmente y otro tipo de organizaciones que ya están en el propio territorio, que conocen la realidad mucho mejor que, en mi caso, o sea, que yo o cualquier otra persona que a lo mejor tiene una visión más autonómica o más general de lo que puede estar ocurriendo. Por citar ejemplos prácticos, en reuniones con la plataforma contra la ampliación de Barajas, también en las zonas de las cercanías, de propuestas de corredores ecológicos, que al final son propuestas que, aunque vienen desde una organización pues, vecinal, de barrio, de los barrios que se ven afectados, realmente un corredor ecológico, en el caso, por ejemplo, del suroeste de Madrid, que afectaría a una gran parte de la comunidad. Hablamos de creo que son 4 municipios. O sea, que realmente es una propuesta, como digamos, muy de base a nivel social y vecinal, pero realmente es una propuesta en la que se puede escalar a nivel autonómico porque es una propuesta para más personas que las que realmente lo están proponiendo. Entonces yo creo que el trabajo que venimos haciendo es ese. Es cierto que desde Alianza Verde llevamos poco tiempo trabajando, entonces no tenemos un trabajo de bases muy avanzado, pero por supuesto que nos valemos del trabajo que vienen haciendo Podemos y Izquierda Unida, en caso de la Comunidad de Madrid, para aprovechar ese trabajo ya hecho, esas sinergias que pueda haber en diferentes territorios o organizaciones para, pues desde, por ejemplo, el caso de Alianza Verde, proponer, coger, escuchar y sobre todo centrarnos obviamente en la parte política ambiental, energética y climática. Nerea. Pues yo os puedo poner 2 ejemplos. Bueno, no, a lo mejor me conozco más exterior, pero también Extremadura, no sé. Voy a hablar primero de Extremadura, que es que es la que nos presentaba a las elecciones. Pues mira, Extremadura al final estamos teniendo, no sé si conocéis, bueno, yo os pongo un poco en contexto y os voy a explicar luego el por qué os digo esto. Extremadura llevamos 40 años de expolio, bueno, no solo 40 años, 200 años de expolio de la tierra.
Ahora mismo nos encontramos con que el PSOE primero nos ha vaciado a conciencia, porque es mucho más fácil vender la tierra cuando obligas a migrar a la gente, como a mí, para poder seguir vendiéndola. Ahora mismo tenemos un proyecto de un macrovertedero, el mayor macrovertedero de Europa, en Salvatierra de los Barros. Y ahí están las vecinas de Salva tu Tierra. Tenemos el proyecto de la mina de litio a cielo abierto en Cáceres, que está completamente al lado de la ciudad. Y eso viene de una empresa de Australia que quiere expoliar nuestros recursos para beneficiarse de ellos. Todo esto lo está haciendo el PSOE. Tenemos la mina de Cañaveral. Hay más de 200 proyectos mineros en Extremadura ahora mismo. Más de 200 proyectos. En 2 provincias. Tenemos que el PSOE quiere hacer unas Vegas. Es que suena loquísimo, pero es que lo quiere hacer. En Castillo Blanco, que se quiere llamar Elysium City, porque dice que eso va a dar, bueno, un montón de trabas, que es destrozar un territorio que además está protegido, que es la Siberia. Tenemos una Siberia en Extremadura. Tenemos también que una de las mayores protestas sociales es el tren, ¿vale? Pero el tren, como al PSOE le gusta, que es el AVE. El AVE no es para todo el mundo, no es asequible, no vertebra todo el territorio y que además, en mi pueblo, en Navalmoral de la Mata, nos quieren poner un muro que atraviesa la ciudad y no lo quieren soterrar. Todo esto en un plazo de tiempo muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto hace que nosotras, toda esta base social que yo he hablado de antes, las compañeras de Podemos, Alianza Verde, el Partido Comunista, Izquierda Unida, ¿no? Las asociaciones de vecinos, las asociaciones que están luchando por esto, que todas nos tengamos que poner de acuerdo para parar esto. Al final es lo que decía antes, la necesidad que tenemos de transformar nuestra sociedad y de luchar por nuestra tierra, eso es lo que cuenta. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo en Extremadura. O nos juntamos y somos muchas, porque si no es imposible parar y va a ser muy difícil parar todo el cortijo que tiene el PSOE de Extremadura. O si no, Extremadura va a estar completamente despoblada. Es la población, es la comunidad que más población pierde. Es una burrada. Y luego ya nos cuento lo que nos está formando Iberdrola con el agua.